Bien, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hoy terminamos la serie de la lectura del Salmo 139 y quería preguntarles qué les ha parecido, si han tomado notas, si han escuchado, si han leído en sus casas por ahí, si se han quedado interesados en, en todo lo que David está expresando en este salmo maravilloso donde exalta de sobremanera la obra, la persona de nuestro Dios y lo pone pero allá bien, bien arriba. ¿Alguno lo ha leído en su casa después de haber seguido en estos domingos? ¿Se han puesto con esa curiosidad o no? ¿Solamente han escuchado, se han dedicado a escuchar el mensaje? ¿Vos sí? También, qué lindo, sí. La verdad, aunque sí, yo también muchas veces lo he leído, lo conozco de hace mucho tiempo, y en algún tiempo quiero decirles que había tomado como lema para mí, y aún antes lo hacía y debería seguir haciéndolo, porque es bueno, es saludable, tomar los últimos dos versículos de este salmo y recitarlo al Señor como para mí. Y la verdad ha sido de mucha bendición, me ha ayudado mucho y tengo que confesarlo que debo volver, porque todo lo que ha sido bueno en la vida del creyente y que de pronto se dejó de hacer, como en este caso para mí, debo volver a repetirlo, debo volver a compartírselo al Señor para que Él realmente me siga enseñando. No quiero decir que no me enseña, pero seguramente me va a ayudar mucho más todavía. Decía, este salmo nos mostraba los pasajes anteriores que han tomado mis hermanos sobre la omnisciencia de Dios, cómo David se enamora de Dios, porque es eso lo que David está haciendo con Dios, se está enamorando del Señor porque queda asombrado que un Dios tan grande, que es omnisciente, que todo lo sabe, que conoce, como dice el salmista cuando comienza, tú me has examinado y conocido, has conocido mi andar y mi levantarme, y exalta, digo, exalta la persona y la obra de Dios para con su vida. Dice el versículo 6: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Miren las expresiones que usa el salmista hablando con Dios. Qué maravillosa conversación que tenemos que tomarla para nosotros también. Así como David se asombraba de Dios, de cómo es Dios, también Dios está esperando que nosotros podamos asombrarnos de lo que Él es y cómo es Él con nosotros y lo que hace. Habla de que Él no se puede esconder de ningún lado de Dios. Habla de la omnipresencia de Dios y de este Dios todopoderoso, de ese poder que ha tenido para formarlo y para planear, lo escuchábamos en estos días, toda su vida. Dice el versículo 14: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Cuán grande es Dios. Dice el versículo 17: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Ahora escuchábamos también la semana pasada una cosa, que Dios esté planeando y esté pensando en toda la humanidad. Pero otra cosa muy distinta es cuando vos sabés que Dios planeó tu vida, pensó en vos y piensa en vos de una manera personal, de una manera particular, de una manera íntima, porque quiere lo mejor para vos. Dice un versículo, la parte del versículo, lo compartía con Gaby, no sé dónde está Gaby, allá atrás, se me escondió. El domingo pasado le decía esta última frase
dice, despierto, versículo 18, despierto. Y yo hablaba y pensaba, ¿será que estaba dormido el salmista? ¿Y todo le resultaba como un sueño? En realidad estaba despierto, pero aún pensaba, ¿y si vos estás durmiendo? ¿Vos crees que Dios no está velando por tu vida, por tu descanso, por tus sueños? Qué maravilloso es pensar de esta manera de nuestro Dios, que aun cuando nosotros nos dormimos y anoche, por ejemplo, no sé si alguno se enteró que llovió, anoche comenzó la lluvia, en la madrugada. Muchos quizás acá, y estoy apostando a que los jóvenes, no sé si algún joven escuchó que llovió, que levante la mano. Muy bien, mil, son varios, che. ¿Qué pasó? ¿No tienen cielo raso? Dijo. ¿Eh? Ah, por eso, gracias, vale. Claro, picarones, por eso se enteraron que llovió. Sí, pero díganme, te despertás y lo primero que ves y lo primero que sentís es todo lo que Dios ha hecho para vos. Díganme si no te lleva a adorar a este Dios tan grande, tan inmenso, pero a la vez tan cercano, tan personal, tan íntimo. Qué maravilloso que este Dios así haya planeado tu vida. ¿Y sabés qué? Dios ha planeado toda tu vida. Lo hemos escuchado en los mensajes anteriores. Y Dios quiere lo mejor para vos. Y qué triste que de pronto haya pensamientos o haya decisiones que nosotros tomemos y estén fuera de Dios. O lo dejemos a Dios de lado. Como que no nos hace falta Dios. Este salmo, el salmista, nos invita a que estemos pensando con todo nuestro raciocinio y analizando nuestra vida, ahora presente, nuestra vida pasada, pero aún mucho más nuestra vida futura, porque nadie mejor que Él te puede ayudar. Decía que leíamos y veíamos sobre las perfecciones de Dios o los atributos de Dios, la omnisciencia, la omnipresencia, Dios Todopoderoso. Y terminamos en esta tarde hablando sobre la santidad de Dios. La omnipresencia, que Dios está en todos los lugares. La omnisciencia, que Dios todo lo sabe. Tu pasado, tu presente y tu futuro. Que Dios es todopoderoso, que te ha formado allí en el vientre, como decían los versículos que leíamos la semana pasada, y ha planeado todo y lo sabe todo, y que los pensamientos de Dios son mucho más grandes y nos daba números y cero, cantidad de cero. Escuchábamos que toda la arena del mundo, todos los pensamientos de Dios están para nosotros. Estos son atributos y perfecciones intransferibles de Dios. Pero este atributo, esta perfección de parte de Dios, la santidad de Dios, es transferible. Porque Dios quiere que nosotros seamos santos. Dice Primera de Pedro 1:16, sed santo porque yo soy santo. Dios quiere que vos seas santo. Claro que no vamos a tener esa santidad inmaculada que tiene Dios, porque somos hombres caídos, somos pecadores. Pero Dios desea que la santidad, que ha sido en un momento posicional cuando creímos en el Señor Jesús, hemos sido santificados, hemos sido apartados del mundo, como escuchábamos hace un momento, cada uno de nosotros debe tener en nuestra mente ese momento, esa decisión que tomamos de decirle, sí Señor, te entrego mi corazón. Y yo la verdad que no tengo el día y la hora, pero sí tengo en mi mente el momento, fue en una noche, el lugar donde fue,
en un banco donde fue, el predicador que habló. Sí, eso lo tengo presente y yo estoy seguro que el Señor Jesús perdonó todos mis pecados y el Señor Jesús me santificó, me apartó del mundo. Y en esta santificación posicional de la que hemos todos recibido, aquellos que hemos tenido la grandiosa salvación que tenemos en Cristo Jesús, y que cuando comenzamos a leer las Escrituras, y debemos crecer en fe, pero también en santidad. Hay una santidad progresiva por la que cada uno de nosotros debemos comenzar a transitar en esta vida nueva que tenemos como hijos de Dios. Decía, la santidad de Dios es algo transferible. Dios quiere que vos seas santo. Y como título al sermón le puse una pregunta, algo que me rompí las pestañas pensando y leyendo. ¿De qué lado estás? ¿Se acuerdan de esa frase? Había uno en la televisión que se preguntaba, ¿y de qué lado estás? Bien, de eso se trata el sermón de esta noche. Dice versículo 19, de cierto Dios hará morir al impío. Apartaos de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen? ¿Y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Dice sobre la santidad, sobre que esto que es intransferible. Qué maravilloso es saber que este Dios tan grande, tan inmenso, que los cielos y los cielos no lo pueden contener, decía Salomón, habite en nuestras vidas, habite en tu vida a través del Espíritu Santo. Este Dios que quiere hacerse personal, íntimo, con cada uno de nosotros. Y aquí leíamos cómo se venía maravillando David en expresiones y en alabanza y en adoración a Dios. Y llega el versículo 18 cuando dice, despierto y aún estoy contigo, punto y aparte, y comienza, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Pareciera, algunos estudiosos leía que toman como que este párrafo no está dentro del capítulo, pero la mayoría lo atribuyen justamente al capítulo del que estamos leyendo, porque aún hay mucho paralelismo. En los últimos dos versículos tienen el paralelismo con los primeros versículos del capítulo. Y realmente David se pone del lado de Dios. Ahora que ha conocido la grandeza, el poder, la majestuosidad de Dios, dice, ya no quiero seguir con este mundo en medio de estos hombres perdidos. Yo me quiero trasladar y yo me pongo al lado tuyo, oh Dios. Y allí David comienza a decir, de cierto Dios harás morir al impío, a todas aquellas personas que viven impíamente, que viven para el pecado. David está tomando la decisión más importante de su vida y la toma consciente en obedecer lo que en aquel tiempo tenía, seguramente palabras que le habían enseñado los profetas y algunos escritos, pero él sabía que la lectura de la palabra de Dios es la que transforma vida. La palabra de Dios no es solamente para informar. La gente del mundo ha tomado la palabra de Dios para informarse y para estudiar. Pero el que tiene a Cristo en su corazón debe tomar estas escrituras de una manera tal y la tomes y la posesiones para vos,
porque es la que va a transformar tu vida. Es la que va a hacer que salga toda la basura que hay en vos. Todo lo que a Dios no le sirve. Y va a ser, Dios mismo se va a encargar de enseñarte a caminar los caminos que Él quiere que vos y yo podamos caminar. De cierto, harás morir al impío, dice. Dice también allí, apartaos de mí, hombres sanguinarios. Lo está viendo a esos hombres de una manera muy particular. Él no quiere ser influenciado por todo este tipo de personas, impíos, pecadores, personas que solamente toman el nombre de Dios para ensuciar, para embarrar, para lastimar, pero no lo toman a Dios de una manera santa como el Hijo de Dios, como nosotros debemos tomarlo. Dice Proverbio, el hijo de David, cuando David está escribiendo esto y dice apartados de mí, él lo que está diciendo, yo no quiero ser influenciado por ustedes, ya no quiero seguir conviviendo con ustedes, no me sirve juntarme con ustedes, apartados de mí, hombre sanguinario. Dice Proverbio 1, versículo 10 y 11, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. A estas personas no les importa el prójimo. La vida, tanto física como emocional del prójimo, a este tipo de personas no les importa para nada. Y vemos aquí como el sabio Salomón le está escribiendo a su hijo y le está enseñando y le está diciendo, no consientas con ello. Por eso dice, apartaos de mí. No quiere tener nada que ver con ellos, con ninguno de ellos. Él quiere que su influencia solo venga de parte de Dios. No quiere ser influenciado por el enemigo. Él quiere seguir a Cristo y quiere servir a Dios con toda su vida. Por eso él toma esa decisión. De cierto harás morir al impío, dice. Cuidado con aquellas personas o aquellas amistades que de pronto tenés y que vos sabés que no son de buena influencia para vos. Que no influencian para bien, sino que te van arrastrando cada día un poquito más, cada día otro poquito. Y de pronto cuando te diste cuenta te encontraste en el mar de este mundo. Me ha pasado en mi adolescencia y no ha sido para nada grato los años que perdí en mi juventud, lejos del Señor. Gracias a Dios y gloria a Él, que jamás dejó de hablarme a mi vida, que jamás se manifestó conmigo, aunque yo veía y sabía y sentía, mis ojos se cerraron, mis oídos se taparon y mis pies fueron presurosos, como dice uno de los versículos, a correr al mal. No ha sido nada bueno, no ha sido nada grato, pero gloria a Dios, que en su paciencia y en su infinita bondad, Él me rescató, me hizo volver. David está diciendo, no consientas. Aprendan, jóvenes, a elegir sus amistades. Aprendan a mirar de qué lado se van a colocar. Gracias a Dios también, en la decisión de volver al Señor la tomé con 18 años, todavía estaba en la secundaria, y yo pude darle testimonio a todos mis compañeros de escuela secundaria que me había decidido por Cristo y que fue mi mejor decisión. Y la convicción que Dios me dio me sirvió para poder transmitirle a ellos de mi fe y hablarles a ellos de mi Señor y de mi Salvador. Por eso te digo, las mejores decisiones, digo, no hay edad para tomar las mejores decisiones, pero cuanto más joven sos,
más útil, mucho más útil vas a ser para Dios. David prefiere la comunión con Dios porque sabe que Dios, Él es omnisciente y Él todo lo sabe. Por eso prefiere la comunión con Dios. Después de haber escuchado vos y yo este salmo, tengan presente que Dios está en todo lugar. A donde vos vayas, a donde nosotros estemos, ahí está Dios. Te está observando, te está viendo. Él conoce tus pensamientos. Él conoce aún antes que salga la palabra de tu boca. David tenía y era consciente de esto, y entonces por eso prefería estar del lado de Dios. Él ya tomó la decisión de seguir a Dios, por lo tanto, Él hará que comiencen a tomar decisiones para Él. Dice, va a dar las razones por la decisión que Él toma, esta de estar del lado de Dios. Dice, porque blasfemias dicen contra ti. Las personas, el impío, el mundo, solamente hablan vulgaridad, difaman, injurian la persona y la santidad de Dios. Esto es lo que hacen cada una de las personas que no tienen a Dios. Y lo escuchamos a diario, lo escuchamos en el trabajo, en la escuela, en la calle, en todos los lugares. Dice, el salmista lo llama tus enemigos. Personas que hablan en contra de Dios y están haciendo todo en contra del Dios ese Dios que los ha creado a ellos también. ¿Quiénes son estos enemigos? La Biblia va a marcar y nos va a enseñar cuáles son los enemigos. En primer lugar, aquellos que viven para su vientre, aquellos que viven solamente para comer. Dice Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, decía Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. Uno de los enemigos son aquellas personas que solamente están pensando en llenar su vientre, en llevar solamente gloria para sí mismo, aquellos vanagloriosos. También otro enemigo es el mundo. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Sepamos que no vamos a encontrar amigos en el mundo. Los amigos los tenemos que encontrar y formar y hacer crecer aquí dentro del cuerpo de Cristo. Ahí vamos a tener y debemos tener los verdaderos amigos. Dice también otro enemigo, la muerte. Primera de Corintios, hablando Pablo acerca de la resurrección de Cristo, en ese pasaje de capítulo 15 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Otro de los enemigos que Dios tiene, el diablo. Apocalipsis, habla un pasaje allí en capítulo 13, versículo 6, cuando Dios le da algún poder al enemigo, y dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios. ¿Y saben quiénes más también son enemigos de Dios? Todos aquellos que no se arrepienten. Todos aquellos a los cuales nosotros le hemos hablado del Señor Jesús y le hemos invitado a que tomen la decisión. Y quizás no lo hicieron, o quizás lo hicieron de labios para afuera, pero que sus conductas han demostrado todo lo contrario. Todos aquellos que no se arrepienten verdaderamente son enemigos de Dios. Dice Romanos 5:10, porque siendo enemigos fuimos, hablando de nosotros, que antes éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Asegúrate de qué lado estás. ¿Dónde está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Del lado de quién querés estar? ¿En la familia de quién querés estar? ¿La familia del mundo o la familia de Dios? ¿Con quién querés pasar
el resto de tu vida. Los que usan, también aquí dice, los que usan el nombre de Dios en vano, dice el versículo. Esas son personas irreverentes, deshonran a Dios y quebrantan el mandamiento de Dios. Dice Éxodo 27, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y lamentablemente a diario nosotros lo escuchamos, aún en este pueblo, como y en todo el mundo, y aún en la tele y en la radio, cómo se burlan de este Dios, la irreverencia que tienen hacia Dios. Por ejemplo, decime si no has escuchado esta expresión, el barba. ¿No la hemos escuchado? ¿O no has escuchado alguna vez, y aún esto tengo que decirlo, que no ha sido de mi agrado y ahora tengo la oportunidad de decirlo? Para creyentes, estas palabras deben desarraigarse de nuestro vocabulario. Por ahí si has escuchado Diosito. Después de ver este Salmo 139 y escuchar de la grandeza, de la majestuosidad, no debe existir este vocabulario, esta palabra en un creyente, Diosito o Jesucito. ¿Qué lo queremos hacer chiquitito? Dios no es chiquitito, es inmensamente grande. Dios es todopoderoso. Entonces, si quizás lo hacíamos en ignorancia, el Señor lo sabe. Y ahora estás escuchando que no esté más en tu vocabulario estas expresiones. No tomemos el nombre de Dios en vano. Dice David, Él ha sido duro con los pecadores. ¿Cómo los examina a estos pecadores? Dice allí, harás morir al impío, apartaos, no quiero tener nada con ustedes, hombres sanguinarios, hablan blasfemia, son enemigos de Dios. Por lo tanto, David dice, si son enemigos de Dios, son también mis enemigos. Pero ahora él deja de mirar hacia afuera, de mirar hacia alrededor y comienza a mirarse interiormente, comienza a examinarse él mismo. Él se coloca delante de Dios y le dice, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen. Perdón, dice, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Y allí comienza a decir, examíname, oh Dios, conoce. Dos palabras, examíname y conoce. Las mismas palabras que vemos en el versículo 1. Pero allí en el versículo 1 habla en tiempo pasado. Me has examinado y me has conocido. Acá le está hablando a Dios en tiempo presente y le está diciendo, ahora, Señor, mírame ahora, conoceme ahora, Señor. Verbos en tiempo presente. Él ya no quiere seguir pecando contra Dios. Él ya no quiere seguir caminando en terreno minado, si podemos usar esta expresión. Solo Dios conoce perfectamente lo que hay en el corazón del hombre. Él solamente lo conoce. Jeremías dice 17, 9 y 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar la justa retribución. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, dice, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si lo buscares, lo hallarás. Si lo buscas a Dios, lo vas a hallar. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Proverbio 21, 2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. David está dispuesto a saber qué hay en su corazón. Él no lo sabe, pero por eso habla con Dios y le dice, examíname. Él no quiere ser engañado por su propio corazón. Él ya había sufrido bastante. Aquellos que conocemos las escrituras, que hemos leído la vida de David, vienen a nuestra mente momentos
muy tristes y muy duros y muy perversos de David, aún siendo el rey, aún siendo el escogido por Dios. Leía cómo este hombre David había sido escogido de entre medio de un corral cuidando ovejas, siendo un joven, un niño inocente. Cómo este joven había sido el último de los hermanos, el más chico de todos, despreciado, olvidado por su papá. Ah, cierto que tengo uno allá cuidando las ovejas allá en el corral. Despreciado por sus hermanos. ¿A qué venís? ¿A qué? Ya estás metido acá. ¿Qué metido que sos? ¿Por qué no te quedaste allá con tu viejo? Pero Dios nunca. Ya Dios había pensado en David. Y aunque David fue el gran rey de Israel, David también fue un hombre asesino, un mentiroso, un aprovechador. Por eso David ya no quería seguir haciendo las cosas que a él le parecían, sino él quería comenzar a pensar y analizar todas las cosas por el espejo de Dios, por los ojos de Dios. Por eso David les tiene que decir a Dios, examiname, conoceme. Dice Job 23:10, Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Probame, Señor, le dice David, probame. ¿Estamos dispuestos nosotros a decirle así a Dios? Señor, probame. Lo que David le estaba diciendo era, Señor, vos sabés la basura que hay adentro de mí. Sacámela, Señor. Mostrámela, revelámela. Hacé que salga, que aflore, porque ya no quiero seguir ensuciando mi vida y ensuciando tu nombre. Él deseaba vivir todo para Dios. David quería conocer aún los límites para no pecar en contra de Dios. Distinto de Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro cuando el Señor iba a morir y él les anunciaba que iba a morir? Pedro le dice, Señor, yo estoy dispuesto a ir con vos hasta la muerte, Señor. ¿Se acuerdan aquellas palabras de Pedro y cuando el Señor Jesús le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte? Y Pedro no podía creer. No, Señor, yo estoy dispuesto a dar la vida por vos. Pedro, antes que el gallo cante me vas a negar. Y qué triste que después Pedro, todo lo que el Señor Jesús le dijo, todo eso se cumplió. Acá David le está diciendo, pruébame, Señor. Mirá mi corazón, mirá mis pensamientos, sacá todo lo que hay, revelámelo, tráemelo, haz que salga, porque no quiero pecar. Pedro fue engañado por su corazón y por sus emociones y por sus impulsos. Por todo esto fue engañado Pedro. Díganme si nosotros no tenemos todas estas cosas. A veces nos dejamos llevar por nuestro corazón, allí donde guardamos las emociones, allí donde guardamos los sentimientos y creemos que no nos vamos a equivocar. Y no me voy a equivocar. Yo a mi hija le digo, mirá, la tengo acá enfrente, pero lo he compartido a ella, se lo he dicho a ella y a toda chica con la que he podido hablar, joven, se lo digo. No te dejes llevar por tu corazón, porque te puede engañar. No te dejes llevar por los ojos, porque te podés equivocar. No te dejes llevar por las emociones, porque son cambiantes. Ponete en las manos de Dios. Pedile a Dios, como decía David aquí, examiname, conoceme, probame. Es la mejor forma de saber el camino por el que debemos andar cada uno de nosotros. No permitamos que seamos engañados por nuestro corazón, por los impulsos, como decía. Ve si hay en mí camino, dice,
Él desea ser librado de las equivocaciones, de errar, de pecar contra Dios. Él ya había experimentado todo esto. David ya lo había experimentado en su vida. Entonces él no quería volver a cometer los mismos errores. Él quería vivir una vida totalmente que agradara al Señor. Dice Romanos capítulo 6, versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como instrumento de justicia, que así podamos presentarnos cada día nosotros delante de Dios. Colosenses dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, todas las cosas que traemos del mundo, hacedlo morir. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, todo esto es idolatría, dice Pablo. Tenemos que hacerlo morir. David no tenía dudas que colocarse en las manos de Dios era la mejor elección que él podía tomar. Pero no solamente se colocaba en las manos de Dios, sino que le daba a Dios todo el control. Dice, guíame. La mejor brújula que cada creyente tiene es Dios. Guíame, Señor, necesito tu guía y tu dirección. Cada día, cada momento, cada decisión que vos puedas tomar, le puedas decir a Dios, Señor, guíame, mostrame, guíame. Él es la mejor brújula. ¿Quién es el que toma el timón de tu vida? ¿Sos vos mismo? ¿O te apoyás en algún líder o en algún pastor? ¿O aún en la iglesia misma? No, porque la iglesia me dice que yo no tengo que hacer esto. Mal, equivocado. La iglesia no le dice a nadie las cosas que tiene o que no tiene que hacer. Nosotros tratamos de enseñar de parte de Dios lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros. Y aún más, lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Todo está aquí en su palabra. Él desea que nosotros seamos obedientes a su palabra, que tengamos convicción, porque una cosa es que yo diga, el pastor me dijo que no tengo que hacer esto, y otra cosa muy distinta que yo diga, no, la palabra de Dios dice. La autoridad suprema en nuestra vida debe ser la palabra de Dios. Una de las autoridades supremas. El Señor Jesús también es la autoridad suprema. Dice, guíame, que el Señor pueda guiar cada uno de nuestros pasos. ¿Sabes qué? Él es el mejor piloto. ¿Sabes por qué? En este salmo lo dice, porque Él te formó, porque Él te hizo. Allí en lo más oculto, Él te formó. Él vio aquella pequeña célula que comenzó a tomar forma. Él la hizo. Él planeó tu vida. Él quiere lo mejor para vos. Entonces, el mejor piloto para tu vida, sin lugar a dudas, es Dios. Guíame por el camino eterno. La mirada del salmista ya no está puesta en esta tierra, en lo terrenal. Ya no está puesta en lo pasajero, sino que está puesto en lo que vendrá, en la eternidad, en todo lo que no se corrompe, en todo lo que no se va a podrir, en todo lo que Dios quiere que cada uno de nosotros pongamos. Allí donde el orín y la polilla no corrompen, allí que cada uno de nosotros podamos poner nuestra mirada y todas nuestras acciones y nuestros deseos de ahora en más pueda ser para la eternidad. No pensés chiquito, no pensés en pequeño, no te quedes en este mundo. No somos de este mundo, estamos como peregrinos, dice. Nuestra ciudadanía, dice Pablo, está en los cielos. Trabajemos para los cielos, trabajemos para la eternidad, hagamos cosas para Dios. Él va a pagar mejor que cualquier otro aquí en esta tierra. Que nosotros podamos poner la mirada en lo eterno. Él quiere llegar, ¿saben qué? David quiere llegar como aquel siervo que le hablaba al Señor Jesús y le dijo, bien mi siervo fiel, en lo poco has sido fiel,
en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Él quiere llegar como un guerrero, como un atleta, dice 2 de Timoteo. He peleado, Pablo, hablando ya al final de su vida. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona. Qué maravilloso saber que Dios tiene coronas, tiene premio. Dios te quiere dar cosas. Trabajemos para lo eterno, trabajemos para lo que no va a perecer. ¿De qué manera vas a terminar tu vida? ¿De qué lado querés estar? ¿Del lado del mundo? ¿Del lado de los perdedores? ¿Del lado de los hombres que se quedaron como enemigos de Dios porque no quisieron creer a Dios? ¿O querés formar parte de aquella legión celestial que adorará, que alabará, que se gozará de las glorias eternas en los cielos? Ojalá que el Señor nos ayude a decidir por qué camino andar. Hoy es tu día de decisión, que vos puedas decidir. Nadie decide por vos. Dios nos ha dado esta grandiosa oportunidad que tuvo David y que hoy la tenés vos. Ojalá que te puedas decidir por el Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga.